¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro libro del Dr. Joe Dispenza que se llama El placebo eres tú. Ya antes, hace 2 semanas, les traje el resumen de Deja de ser tú, también del Dr. Joe Dispenza. Y bueno, el tema es parecido, pero con algunas cosas extras, pero bueno, en realidad pues es eso. Entonces, empecemos. Este resumen la verdad va a ser muy corto. Muchas de las cosas también ya las expliqué en Deja de ser tú. Entonces también te recomiendo que te pases a escuchar ese resumen, ¿vale? El libro nos habla cómo la creencia en uno mismo afecta y cómo en lugar de depender de tratamientos externos se puede influir positivamente en la salud por medio de lo que se llama el efecto placebo. Este efecto placebo es algo que puede empoderar a las personas para autogestionar su bienestar y nos dice cuál es la ciencia detrás del efecto placebo. Nos habla también del poder del pensamiento. Y en este libro nos van a presentar nos presentan técnicas de meditación que bueno, ya les estaré contando dónde las puedes encontrar al final del episodio. Y bueno, el libro realmente es muchísimas historias. Entonces el libro empieza con una serie de historias donde nos quiere dar a entender que el efecto placebo en las personas es algo que sucede muchas veces y a todos los niveles. Nos dice también, por ejemplo, del placebo para tratar aspectos psicológicos como la depresión. Y bueno, que también la actitud que se muestra es importante. Nos cuenta una historia de una persona que le hicieron creer que le hicieron una operación de rodilla cuando no fue cierto y la persona se sintió mejor. Lo que nos quiere decir el autor es que nos demos cuenta cómo podemos usar el poder de nuestra mente para influir en nuestra salud y cómo el placebo puede desencadenar respuestas biológicas reales. Otra cosa que nos menciona es que estrategias como el hipnotismo fueron usadas por médicos durante la guerra para curar traumas y de aquí también viene el surgimiento del estudio de la sugestionabilidad y la hipnosis en la psicología. Otra cosa importante de la que nos habla el autor es el efecto nocebo, que explica cómo las creencias negativas pueden provocar síntomas y enfermedades. O sea, es como el efecto placebo, pero al revés, para lo malo. Quiero que sepan antes de seguir, el 90% del libro son historias, porque, pues bueno, el efecto placebo es algo que ya hemos hablado antes y que funciona, pero el libro es 90% historias, entonces por eso este resumen no va a quedar tan largo, porque no creo que vale la pena realmente mencionar todas las historias, no tiene sentido, siendo que esto es un resumen, pero intentaré darles el mayor valor posible. Ok, entonces sigamos. Hay una parte donde el doctor menciona la neurobiología del placebo y nos dice cómo el cerebro puede activar circuitos y memorizar los efectos de sustancias incluso cuando se administra un placebo. También el autor nos cuenta sobre un estudio que se realizó en Harvard, realizado por Ted Kaptchuk, no sé si lo estoy diciendo bien, que se hizo en 2010, que cambió la perspectiva sobre los placebos. Y en el estudio se administraron placebos a pacientes con el síndrome del intestino irritable y sorprendentemente, incluso sabiendo que eran placebo, las personas experimentaron mejoras significativas en comparación con el grupo de control que no recibió placebo. El autor menciona cómo la mente puede influir en la salud y se enfoca en otros estudios paralelos que exploran la conexión mente-cuerpo. Uno de estos estudios involucra a limpiadoras de hoteles que, al ser informadas de que su trabajo era suficiente ejercicio, experimentaron mejoras físicas a pesar de no cambiar sus hábitos. Aquí el autor destaca la idea de que nuestras creencias y presiones pueden afectar no solo a la salud física sino también al rendimiento mental. Nos mencionan algunos estudios sobre estereotipos que demuestran cómo las expectativas pueden influir en los resultados, como en el caso que nos ponen aquí en el libro, que habla sobre unos estudiantes afroamericanos que al final de cuentas usaron esto para mejorarse. También nos habla de otro efecto que es el efecto bombeo, que nos dice cómo las expectativas condicionadas pueden influir en nuestro comportamiento de manera inconsciente, que básicamente es la importancia de lo que creemos sobre nosotros mismos y cómo eso afecta nuestro rendimiento y éxito. También después nos habla de si nosotros podemos ser nuestro propio placebo
y nos explica cómo. El cuerpo responde y nuestros pensamientos comienzan a transformarse. Nos dice que hay 3 elementos fundamentales para entender la evolución del efecto placebo. Esto es muy importante que se lo graben, que es el condicionamiento, las expectativas y el significado. La verdad es que el mensaje es muy parecido al otro libro que ya hemos traído aquí, que es el de Deja de ser tú, que nos dice que la repetición de pensamientos conduce a la creación de una realidad personal constante. O sea, nuestras rutinas diarias y pensamientos recurrentes activan las mismas secuencias neuronales, convirtiéndolos en programas automáticos que influyen en nuestra identidad. La idea central es que repetir ciertos patrones mentales, nuestro cerebro se organiza en estructuras limitadas que definen nuestra identidad. Que precisamente esto es de lo que se trata la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar al aprender información nueva. Ahora, el autor nos dice cómo nos convertimos en nuestro propio placebo, y el autor menciona que las reacciones fisiológicas a ciertas situaciones como el miedo a hablar en público son controladas por el sistema nervioso autónomo que funciona de manera automática e inconsciente. Entonces, asociamos pensamientos futuros con recuerdos emocionales pasados, creando así patrones de comportamiento, y el cerebro estructura neurológicamente las experiencias como recuerdos, y la carga emocional asociada a ellos es crucial para recordarlos. Aquí el autor explica cómo los sentimientos y emociones son productos de experiencias pasadas captadas por los sentidos. Pero aquí viene algo interesante, que es que el cuerpo no distingue entre la experiencia real y la recreación mental de la misma, creando así un bucle de condicionamiento. Y sumado a eso, vamos a compartiendo estas experiencias con otros y reforzamos aún más los patrones emocionales y químicos. O sea, declarar cosas como soy, o sea, por ejemplo, soy ordenado o soy desordenado, le damos señales al cerebro, por así decirlo, y el cerebro va a hacer todo lo posible para actuar con base a esa creencia. Entonces, recuerda una vez más las 3 partes de un placebo: condicionamiento, expectativas y significado. Entonces, al asociar pensamientos con emociones y asignar significado a nuestras experiencias, nos convertimos en nuestro propio placebo. Básicamente, eso es el libro, o ese es el mensaje, pero bueno, vamos a agregar un poquito más de todas maneras para complementar. Me gustaría que fueran a escuchar el resumen de Deja de ser tú, que subí hace 2 semanas, del Dr. Joe Dispenza, para complementar un poco más este tema. El doctor también nos da un ejemplo, cómo unas personas rejuvenecieron nada más con el efecto placebo, que sus huesos se volvieron más fuertes y otras cosas de su cuerpo también mejoraron. Y bueno, es un ejemplo pequeñito que dio. Otra cosa de las que nos habla es el concepto de ADN y de los genes. Y nos explica cómo estos no son tan determinantes como comúnmente se cree. Él dice que no hay un determinismo genético, y nos dice que no todos los aspectos de nuestra salud y personalidad están predeterminados por los genes. Y nos habla del genoma humano, y que este reveló que los humanos tienen solo 23.688 genes, una cantidad que es mucho menor de la que se esperaba según las predicciones iniciales. El autor nos dice que debemos cuestionarnos con la idea de que los genes sean los únicos responsables de nuestra biología, y destaca que el entorno y el estilo de vida también influyen en la expresión genética. Nuestros genes trabajan en cooperación sistémica y se activan o desactivan en la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestro entorno, nuestros genes se activan o desactivan. El autor nos dice que los genes se clasifican según el tipo de estímulo que los activa, como la experiencia, la actividad o el estado conductual. Por ejemplo, los genes que dependen de la experiencia se activan durante nuevas experiencias y curación. Ahora, hay otra rama que estudia cómo se modifican nuestros genes, y esta se llama epigenética. Esto quiere decir que controlamos los genes desde el exterior de la célula a través de señales que afectan la metilación del ADN. Y el autor destaca que nuestro destino no depende solo de los genes, sino de cómo interactuamos con nuestro entorno. O sea que sí, nuestros genes se van modificando. O sea que nuestras creencias, percepciones y acciones afectan a la expresión genética. Entonces la clave es ver los genes como un caudal de posibilidades y recursos para la transformación personal. Una de las partes que el doctor menciona que es muy importante es la visualización.
y cómo al practicar mentalmente nuevas decisiones y experiencias deseadas, nuestro cerebro cambia físicamente instalando nuevos circuitos neurológicos. Debido a la conexión entre pensamientos, emociones intensas y cambios neurológicos, porque recuerda que nuestro cuerpo no distingue entre experiencias reales e imaginadas. El autor nos dice que al practicar el repaso mental y concentrarnos en un resultado deseado, el lóbulo frontal se convierte en nuestro aliado al disminuir las distracciones del mundo exterior. En este estado de concentración, la percepción del tiempo y el espacio se reduce, lo que facilita que los pensamientos se vuelvan más reales. Al imaginar un nuevo futuro, el lóbulo frontal del cerebro se concentra en ello, seleccionando redes neuronales para crear un nuevo estado mental. Cuando el lóbulo frontal orquesta adecuadamente estas redes neuronales, los pensamientos se convierten en experiencia en nuestra mente. Y esto desencadena la generación de neuropéptidos, mensajeros químicos que se envían a las células del cuerpo. Y estos neuropéptidos buscan receptores en las células, transmitiendo el mensaje de que la situación imaginada ha ocurrido. Entonces, los pensamientos activan redes neuronales, generan neuropéptidos y hormonas, y envían señales epigenéticas a las células, seleccionan y regulan el ADN, expresan proteínas y finalmente afectan a la salud del cuerpo. Otra cosa importante es la conexión entre la intención y la emoción, más la emoción intensa y la biología. Bueno, aquí se destaca la importancia de las emociones positivas como la gratitud y la alegría, porque estos van a acelerar los cambios epigenéticos. Es muy importante generar una intención clara combinada con una emoción intensa y expansiva para cambiar el estado mental y del ser, y permitiendo así que los pensamientos se vuelvan más reales que la visión limitada de la realidad anterior. En este proceso, el lóbulo frontal actúa como un director de orquesta, conectando nuevas redes neuronales y facilitando cambios en la biología del cuerpo. También nos habla de las dos caras de la mente analítica y cómo ésta interactúa con la sugestionabilidad, y nos explica que la mente analítica es consciente y se basa en la neocorteza para analizar, comparar, juzgar y reflexionar. El autor nos habla de un experimento hipnótico para demostrar cómo la mente analítica puede contrarrestar la sugestión, y destaca que aquellos con una mente más fuerte analíticamente son menos sugestionables. Menciona que la mente analítica trabaja mejor cuando estamos serenos, relajados y centrados, ayudándonos a tomar decisiones, aprender y evaluar situaciones. Pero no siempre es del todo bueno. Por ejemplo, el estrés puede sobreestimular la mente analítica, llevándola a analizar en exceso y volverse egoísta. El ego como protector puede tornarse manipulador y competitivo, evitando lo desconocido. O sea que la mente analítica es esencial, pero en situaciones estresantes puede actuar en tu contra. Esto es importante porque para usar el placebo es importante entender que la respuesta placebo opera cuando la mente analítica se silencia para permitir que la conciencia interactúe con el subconsciente. Y en esta parte ya nos empieza a hablar de la meditación y cómo esta práctica busca ir más allá de la mente analítica para centrarse en el mundo interior de pensamientos y sentimientos. Y nos dice que la meditación no es tan complicada como podría parecer, y que está diseñada para sumergirnos en estados de conciencia más profundos. Y nos dice también que la palabra meditación se ha estigmatizado asociándola con imágenes de gurús en la cima de montañas o personas en posturas perfectas de yoga. Esto puede hacer que la meditación parezca impráctica o difícil para muchos, pero nos dice que la meditación va más allá de la mente analítica y nos lleva de la supervivencia a la creación, del desequilibrio al equilibrio y de las emociones limitadoras a las expansivas. El doctor aborda que la meditación puede ser un gran reto, especialmente debido a la adicción a las hormonas del estrés y la dificultad de cambiar el enfoque del mundo exterior al mundo interior. Y bueno, esto es importante porque nuestras creencias basadas en experiencias del pasado pueden ser limitantes. Ahora vamos a hablar algo de física que también menciona el autor. Primero, de la física clásica, que se desarrolló a través de las ideas de Descartes y de Newton, donde se percibía el universo como una máquina perfectamente ordenada y predecible. En este paradigma, la realidad se dividía en materia y mente, y la física clásica se enfoca en estudiar la materia y la mecánica del mundo físico, y según estas leyes los objetos tenían ubicaciones y velocidades precisas, y su comportamiento podía predecirse de manera determinista.
Sin embargo, con el paso del tiempo llegó la física cuántica a principios del siglo XX y esta visión clásica se vio desafiada porque la física cuántica se sumerge en el nivel subatómico, donde las partículas como electrones y fotones exhiben distintos comportamientos. En este nuevo paradigma, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente y su comportamiento es fundamentalmente probabilístico. Ahora, por ejemplo, la luz se comporta como onda o como partícula dependiendo si está siendo observada. La física cuántica plantea la idea de que la observación influye en la realidad. En el nivel cuántico, la simple acción de observar una partícula puede cambiar su comportamiento. Esta noción se relaciona con la importancia de la mente y la conciencia en la creación de la realidad. El doctor sugiere que la mente humana, al observar y enfocarse en ciertas realidades deseadas, tiene el potencial de influir en la materia. La analogía del cambio de energía y frecuencia de los átomos en nuestro cuerpo ilustra cómo nuestras decisiones conscientes pueden afectar nuestra salud y realidad física. En la vida cotidiana, este entendimiento de la realidad cuántica puede ser aplicado mediante decisiones conscientes y cambios en nuestra energía. Si tomamos decisiones que eleven nuestra conciencia y energía positiva según la perspectiva cuántica, podemos influir en la frecuencia de la materia en nuestro cuerpo, afectando positivamente nuestra salud y realidad. Por ejemplo, si adoptamos una mentalidad positiva y enfocamos nuestra atención en metas saludables, podríamos estar condicionando nuestro cuerpo a creer en una realidad más saludable. Y este cambio en la percepción y en la energía podrá contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, esto es todo por el libro de hoy, pero les voy a pasar un pequeño tip. Las meditaciones de este libro y el de Deja de ser tú están en YouTube y en Spotify, ya que yo mismo las busqué. Entonces, si quieren aprender a meditar con las meditaciones del Dr. Joe Dispenza, ya saben dónde las pueden encontrar, ¿vale? En YouTube o en Spotify hay muchísimas. Y bueno, eso es todo por el libro del día de hoy. Espero que les haya gustado, que fue muy corto, fueron menos de 20 minutos, o sea, y pues listo. O sea, la verdad es que no tenía gran cosa el libro, muchas historias, muchos ejemplos, y así, pero bueno, el chiste es que, bueno, ustedes aprendan. Y repito, para que puedan complementar este tema, sí les recomiendo que vayan a escuchar el podcast de Deja de ser tú, que se subió hace 2 semanas ese podcast, ¿vale? Y pues bueno, eso es todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó me puedes ir a seguir a mi Instagram, ahí te lo dejo. También suscríbete y bueno, deja ahí un comentario, sería muy importante que escuchar tu opinión también. Y listo, eso es todo. Cuídense, que los amo. Bye.